Bienvenidas y bienvenidos a Cinefiloso, su podcast de cine favorito, donde nos ponemos bien filosos discutiendo, analizando y sobreanalizando las películas de actualidad, películas clásicas y no tan clásicas. Mi nombre es Caro. Y yo soy David. Y el día de hoy es un episodio especial porque tenemos a un invitado. Y bueno, un poco de su semblanza es que tiene años de experiencia en el terror. Él se llama Uziel y ahorita se va a presentar y va a hablar un poquito de por qué empezó en este terreno, ¿no? De las películas de terror, qué es lo que más le gusta o por qué es su género favorito, etcétera. Pero bueno, dejemos ahorita que se presente y vamos a hablar un poquito de qué se va a tratar este episodio. Hola, ¿qué tal? Soy Uziel. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias, David, por tenerme aquí. Veníamos platicando este especial, este podcast el día de hoy para ustedes, y qué bueno que ya se logró. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, de mi parte me gusta el terror, yo creo que desde niño. Creo que muchos desde niños nos llegaron a poner películas en la casa de todo tipo. Pero yo creo que las más marcadas, pues yo creo que las de eso, El Exorcista, clásicos de terror, ¿no? Entonces, como a cualquier niño, pues me daba mucho miedo. Y llegó un punto en el que dije, bueno, tengo que superar este miedo. Entonces, me empezó a gustar de más. y se volvió uno de los géneros favoritos de películas. Muy bien, digamos que se volvió como tu amigo, ¿no? El terror. Y es curioso porque de las personas aquí presentes yo soy el más inexperto. Yo entré al terror más por Caro, de hecho. Yo de niño sí era bien miedoso y era como, yo no la veo porque si no, no duermo. Entonces, pero le agarré mucho el gusto. Entonces siempre es un gusto hablar con gente que le gusta tanto el terror porque así yo aprendo también, pero pues también podemos discutir y verlo desde otras perspectivas, ¿no? Y justo un poco por ahí va la idea del episodio, ¿no? Uh-huh. Y creo que en mi caso fue un poco al revés porque yo desde chiquita veía muchas películas de terror, pero creo que era más por mi papá. O sea, mi papá desde que yo estaba como en primero de primaria me ponía películas de terror. Era como de, miren, aquí está la del Exorcista, vente hija para que la veas, ¿no? Y yo era como de, bueno. Y me sentaba ahí con él a ver la del Exorcista y mi mamá así era como de, ¿por qué los pones a ver eso? Está muy fea la del Exorcista, no los pongas a ver eso. Pero no me daba miedo, o sea, la verdad es que me gustaban las películas, las disfrutaba, o sea, disfrutaba ver esas películas. Y también mi hermano era el que las veía. Mi hermana sí le daba bastante miedo y ella nunca veía las películas de terror. Pero desde ahí les fui agarrando pues el gusto. O sea, nunca me dieron miedo, la verdad, las películas. Hasta que ya como que más grande y que empecé a ver más películas, sí empecé como a encontrar una que otra película que ya me empezó a dar miedo. Y todavía eso me hizo sentir más interés por las películas, como esa adrenalina, ¿no? Del terror. Qué curioso, ¿no? Sí, pero bueno. Entonces, comenta un poco de qué va a ir este episodio. Pues discutíamos, ¿no? Cómo hacer un episodio sobre terror sin que fuera demasiado extenso, pero tampoco demasiado acotado a una sola película. Y en lugar de hacer como las dinámicas que ya hemos hecho hasta ahorita, como de, nuestro top 5, cosas por el estilo, quisimos, bajo también la premisa del podcast y de la idea de hacer debate y de hacer confrontación, pues obviamente quisimos irnos al lado más polémico, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre lo que para nosotros son películas infravaloradas del cine de terror, pero sobre todo, y creo que es donde va a haber más pique, películas sobrevaloradas del contexto del terror. Y quizás para dejar como un poquito el contexto y la acotación, cada uno escogió una de cada categoría, infravalorada versus sobrevalorada, y la idea es justo que los vayamos discutiendo estas 6 películas. Y la mayoría son películas relativamente recientes. Creo que en lo que sí estuvimos de acuerdo los 3, y sobre todo en temas de sobrevaloradas, es que quizás los grandes clásicos no se tocan. Creo que la mayoría estuvimos de acuerdo en que muchos de los que
que la mayoría de las personas consideran clásicos, pues están bien establecidos en ese lugar y no nos atrevimos a criticarlos. Pero sí va a haber mucha crítica, sobre todo al terror reciente, ¿no? Que creo que hay mucho debate al respecto. Entonces, pues no sé, ¿quieres empezar tú o...? Yo digo que empiece el invitado, ¿no? Que tenga el honor de empezar porque pues está aquí de invitado en el podcast. Bueno, ok, muy bien. Yo empiezo. Muchas gracias igual otra vez. Y ahorita como como lo comentaba David, ¿no? Actualmente el cine de terror creo que está, no sé si en su época dorada, no sé si decirlo en su época dorada. Hubo una transición, yo creo que desde los 60, 70 que empezaba el cine de terror y generaba mucha polémica. Pero actualmente yo creo que hubo una pausa relativamente en los 90s, principios de los 2000, donde como que el terror cambió de género a subgénero y no llamaba tanto, a lo mejor contadas películas, pero creo yo que en las últimas décadas, o al menos en los últimos 10, 15 años, Uh-huh. ha habido un auge muy grande en el cine de terror y pues creo que es una buena oportunidad para hablar de ello, ¿no? Esta película que les voy a mencionar al primero es una película que yo considero infravalorada. Para los que nos escuchan, en español se llama La Maldición. Para los que nos escuchan también, pues siguen igual en español, pero el nombre en inglés es The Grudge. No sé si algunos por ahí les suena. Pero bueno, esta es una película que ya tiene algunos años. Básicamente, digo, para no hacerles tanto spoiler, es una película que nació precisamente, hay una versión, pues como todo, ¿no? Hay muchas películas que se rehacen en la parte americana y otras películas que son originalmente de Japón, o lo que es J-Horror. Esta película principalmente nació en Japón y de hecho se desarrolla la película en locaciones, en ubicaciones de Japón. No recuerdo exactamente en qué ciudad, en qué parte, pero sí está basado en muchos de los terrores o de la parte de los horrores que existen de aquel lado. Esta película de Grudge yo la considero infravalorada. Digo, veo que tiene muy pocas críticas, muy poca valoración, pero yo considero que es una de las pioneras del J-horror o del horror japonés que se migró a la parte occidental y es muy buena en el sentido de que explora lo paranormal eh, desde un punto de vista de una, ¿cómo llamarlo? Violencia que se vivió en ciertas familias, que incluso lo podemos ver aquí, o sea, yo creo en cualquier parte de una familia tradicional, que puede haber conflictos y lo que tú quieras, pero esto va un poquito más allá, o sea, nace de una violencia que existe en una familia y cómo esto va superando hasta el punto de generar un terror en las personas. Ok, ¿por qué crees tú que entonces está como muy infravalorada? Y bueno, antes de eso, de que contestes como mi pregunta, creo que tienes razón en un punto en que sí es un buen momento para el terror, en cuanto a que se le está dando un poco más de visibilidad y creo que eso tiene que ver con que a muchas actrices, actores, directores, directoras, se les está tomando en cuenta también en otras áreas, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, los premios Oscar, los Golden, los Critics, pues no es como, digamos, ya porque estés ahí significa que tu arte vale o lo que tú estás haciendo es importante, pues no, pero al menos sí es una manera de decir, oye, también estamos volteando a ver otros géneros y también estamos volteando a ver lo que otras personas hacen y no nada más el drama o la comedia o no sé, como los géneros de siempre. Entonces, en ese punto creo que sí tienes razón, pero no estoy tan de acuerdo en que también sea un buen momento porque creo que ya ahorita el hecho de que, o sea, tiene como su lado bueno y su lado malo, ¿no? De que ahorita creo que cualquiera ya puede hacer una película de terror y está chido, o sea, de que mucha gente
que tiene sus grandes ideas pueda ir y desarrollarlas, como ya lo hemos platicado, ¿no? Está Obsession, está Backrooms, que bueno, a mí no me gustó tanto, pero no sé, como estas películas que surgen desde lugares a lo mejor que no nos esperábamos y que está bien, o sea, que se les pueda dar la oportunidad a muchas más personas que antes no tenían esa oportunidad, pero también siento que como cada vez es mucho más fácil, entonces lo único que están haciendo es como reciclar y reciclar y reciclar las mismas películas que ya estábamos viendo una y otra vez, ¿no? O sea, como ya teníamos 80,000 películas que se trataban de lo mismo, con lo que vimos de Scream, de Halloween, de Viernes 13, de no sé, o sea, todas estas películas, y es como vamos a hacer otra, le ponemos otro título, pero trata exactamente de lo mismo, o vamos a hacerla, pero ahora que sea la 10 y ahora que sea la 11, o por qué no la reiniciamos toda, ¿no? O sea, como que creo que también eso ha hecho de que, bueno, a la gente le gusta el terror, vamos a hacer 20 películas de terror en un mes, y de esas, ¿cuántas realmente valen la pena? Muy bien, sí, tienes un muy buen punto. Es este tipo de género de terror, lo que viene del J-horror, es muy diferente al clásico de terror que teníamos por décadas o en los principios mediados del siglo pasado. Entonces, mediados y finales del siglo pasado. Esta, a pesar de que es de los principios de este siglo, o de hace unos, sí, más de 15 años, pues sí viene a convertir esta transición donde se empieza a explorar el terror, no solamente el terror clásico, digamos, americano, sino un terror que incluso lo lleva al otro lado del mundo, ¿no? Que en este caso viene de una historia de Japón, así como las del Aro y todas esas que vienen de precisamente del horror japonés, viene esta adaptación que también viene de aquel lado. Como bien lo comentas, es un género nuevo que yo creo que hizo un switch de este lado, del lado de Occidente. Entonces, considero que es también infravalorada por el tipo de subgénero de terror. Y que finalmente, digo, veía ahorita, yo no la he visto, me excuso de una vez con lo que mencionaba hace rato, que soy más nuevo en el género del terror, entonces no es una película que haya visto, pero ahorita revisando rápidamente, sí, no es de las más populares, definitivamente no es considerada, creo que dentro del contexto del cine de culto, tiene 2.8 en Letterboxd, me parece que sí está como muy bajito, tiene 5.9 en IMDb, y creo que viendo algunas de las imágenes como que me suena, es como estas películas que sabes que has visto algo de ella en algún momento, pero quizás no se volvió tan icónica como otras películas que, no sé, por ejemplo, yo no había visto la del Aro, pero la conocía, ¿no? Como que es muy icónica en ese sentido, y quizás esta no tanto, no sé. ¿Qué fue lo que esta película en específico para ti fue como, esta es, y la gente no la aprecia lo suficiente? Ok, muy buena pregunta. Esta película, precisamente La Maldición, bueno, consta de 2 películas, al menos del lado americano. Desconozco mucho del lado japonés. Sí, bueno, al parecer hay 3. Pero creo que la que más me marcó a mí de la saga fue la 1 y la 2. Bueno, precisamente, más exclusivamente la 2. La 2 yo la llegué a ver, lo había comentado de niño, empezando a ser adolescente, por ahí de la secundaria, si no mal recuerdo, principios de la secundaria, y es una película que te atrapa desde el primer momento, porque la parte cinematográfica, a pesar de que está americanizada, esta película cuenta una historia de mitos y de terror japonés que no se suele ver de este lado de Occidente. Como lo mencionaba, viene de una parte de violencia doméstica, pero también viene de maldiciones, hasta en algún punto mencionan algo de brujería de aquel lado de Japón. Y lo que yo considero que más me marcó, creo que es el tema de cómo mezclan la violencia y cómo se genera este fenómeno paranormal donde
incluyen a una persona americana a una cultura totalmente nueva, y es, creo que eso lo que hace o atrapa al espectador. Básicamente, en una de en la parte 2, una de las hermanas viaja de Estados Unidos a Japón porque su hermana estaba hospitalizada. Al momento de que ella llega, en el minuto 1, ella está en el edificio alto de del hospital, y pues termina quitándose la vida. Entonces, básicamente eso marca a la hermana y trata de buscar qué fue lo que sucedió. Entonces ahí es donde descubre precisamente una maldición que está en una casa de Japón. Y de hecho, en una parte de la película mencionan que es una de las casas más embrujadas que existen actualmente en Japón. Yo antes después de que vi la película y me marcó un poquito, hice una pequeña investigación. Y sí, efectivamente esa casa sí existe. Y sí es una de las más embrujadas que existen precisamente en Tokio. Digo, a lo mejor no hizo tanto boom de este lado. Digo, a mí me marcó. Pero yo creo que del lado de Asia, del lado de Japón, Corea y esa parte del lado del mundo que suelen ver ese tipo de películas, fue una gran fue una gran película que marcó a muchos de la gente de Asia. Que yo sí la he visto la película, pero a mí, o sea, digamos que no me marcó, o sea, de como tú lo mencionas. Tampoco es una película que odiara o que tenga como en mi top así de las que menos me han gustado en la vida. Pero sí, o sea, creo que fue así de la vi y pues, bien, chido, ya la vi, ¿no? Pero entiendo el punto, ¿no? O sea, como de la manera en la que fueron adaptando todo. Bueno, como que también conjuntaron estas dos, pues, culturas. Pero se me hace interesante esto que mencionas, o por qué para ti sí es, o sea, como más relevante o tendría que tener como un poquito más de valor la película. Y No sé también tú qué piensas. Ujú. No, pues yo qué puedo decir si no la he visto. Bueno, sí. Pero sí, ¿tú quieres seguir con tu Bueno, con mi película que está infravalorada? Dejamos el debate y la polémica para el final. Ok, yo creo que una de las películas que está infravalorada es Halloween Ends. A lo mejor ya lo había mencionado un poco en algún otro episodio que hablamos en un especial de Halloween, ¿no? Cuando mencionamos como Sí. todas las películas de Halloween. Y yo creo que Halloween Ends es una muy buena película, muy, muy buena película por toda la temática dentro de la película. O sea, más allá que sea como el final de toda la franquicia o el momento en el que tiene que morir Michael Myers, o que todos esperaban la muerte de Michael Myers, o no sé si la gente esperaba como que no muriera Michael Myers, no sé, pero para mí creo que tuvo más significado que eso, porque creo que fue un reflejo de todo lo que venía arrastrando en la sociedad. Creo que fue más como este síntoma social, ¿no? Como aquí hay un problema social súper fuerte que lo estamos tratando de encubrir y tenemos que buscar un chivo expiatorio que sea el que cargue con todo lo que está mal dentro de la sociedad. Ya habíamos hablado un poquito de lo que viene representando Michael Myers dentro de toda la franquicia, ¿no? Pero creo que en esta película termina de cerrar todo esto y por eso creo que es una película bastante especial e importante dentro de toda la franquicia, y me gusta la manera en la que cierra, porque creo que también al meter otro tipo de personajes te deja más claro el mensaje de todo esto. ¿Por qué lo digo así? Porque creo que en Estados Unidos tienden mucho a verse como sociedad, como una sociedad perfecta, una sociedad en la que tienen unos valores morales tan altos y que son una sociedad tan buena, que siempre tiene que haber un individuo, ya sea dentro de la misma sociedad o un individuo que viene para
corromper a la sociedad, ¿no? Para romper el orden que ellos tienen, para venir y acabar con la bondad de la familia, para romper el orden familiar y para romper toda la armonía que tenemos en este bello pueblo en donde no pasa nada y donde nunca ha pasado absolutamente nada, ¿no? Y entonces creo que ponen ese como en el sujeto, o sea, el sujeto que viene y rompe todo esto es Michael Myers, ¿no? Que es quien viene y asesina a quien se le pase por enfrente, ¿no? Pero es como la manera de todo lo que está pasando en nuestra sociedad no importa, vamos a voltear y echarle la culpa a Michael Myers, él es el único responsable de todo lo que pasa en la sociedad. Y creo que la película, más allá de obviamente ser un slasher, de que claro que va y mata a todo mundo, creo que trata de dar desde fondo ese mensaje de cómo la sociedad estadounidense ve a los individuos que tratan de venir y de alguna manera romper el orden, porque es como el migrante que viene y nos corrompe a nosotros con sus drogas o con sus armas o con que viene y nos ofrece cosas que nosotros no teníamos aquí, ¿no? O sea, creo que eso es lo que trata de darte como el mensaje. Y luego creo que lo hace todavía más importante porque meten al personaje de Corey. Y Corey es nuevamente como esta vía de decir, Corey tenía una vida pues muy normal, era como el típico chico de familia, pues lo que le llaman como familia bien, iba a ir a la universidad, iba a obtener una beca, trabajaba como niñero y de repente pues hay un accidente que de alguna manera él termina involucrado y entonces pues ya tiene como esa mancha grandísima en su expediente y es reflejar eso, o sea, reflejar cómo las juventudes quedan manchadas por una sola cosa y tu vida termina arruinada. Pero no, creo que la película no trata de decirte aguas porque tu vida va a quedar arruinada, sino que es una crítica al sistema. O sea, es una crítica al sistema de decir, un chico que estaba haciendo bien las cosas, que lo único que hacía era ser un niñero, que quería estudiar, que trabajaba, y entonces por una cuestión que hubo, o sea, como un accidente, es como te marcamos para siempre. Tú ya no tienes derecho de estudiar, tú ya no tienes derecho de trabajar, la sociedad te va a rechazar de aquí en adelante y te vamos a marcar, y entonces ahora todo ese odio que tenemos y toda esa discriminación va a ir dirigida hacia ti, porque en todo ese tiempo nadie se acordó de Michael Myers, ahora tenía que ser Corey. Ese odio, toda esa, digamos como el que tenía que venir a corromper a ese pueblo, tenía que ser ahora Corey, ¿no? Entonces creo que eso es lo que más me gustó de la película, cómo te va mostrando esos roles de que primero era un Michael Myers que ahora tiene que tener como digamos ese heredero que ahora es Corey y ya que acaban, tiene que acabar de alguna manera y entonces cuando acaban con ese sujeto que viene y nos corrompe a nosotros del pueblo, ahora podemos unirnos y ser felices porque así son los valores del pueblo estadounidense, ¿no? O sea, creo que eso es lo que se me hace muy importante de esta película y por eso me gustó bastante. O sea, creo que cada escena te va marcando como esa crítica a la sociedad estadounidense, pero también obviamente que aplica a muchos otros países, pero creo que es, o sea, como muy, muy, muy fuerte, muy valiosa. Me gustó muchísimo. O sea, más allá de, no hubo tantos, momentos en los que saliera Michael Myers y navajeara a todos y les encaja, o sea, yo sé que no hubo tantos y a lo mejor se esperaba ver más a Michael Myers, pero me gustó que le dieran a este nuevo personaje como ese papel de, vean como ya no existe él, pero tiene que haber otro. O sea, tiene que existir otro Michael Myers. Ya no está, han pasado años, tenemos que meter a otro. Otro tiene que venir a corrompernos, tenemos que voltear a otro lado. No hacia nosotros mismos, no hacia el pueblo, a alguien más, ¿no? O sea, creo que por eso está muy infravalorada la película. Y es interesante porque incluso creo que tu explicación también parcialmente explica por qué hubo tanto rechazo, ¿no? Finalmente... Sí, puede ser. Como la de Eddington, ¿no? Probablemente sí, claro. Finalmente creo que en Estados Unidos
uno de los temas más interesantes que hacía las películas de Halloween era justo esta idea de la maldad pura, ¿no? Como Claro. Michael Myers es la maldad pura y Loomis siempre lo exageraba como de no tiene corazón, no tiene sentimientos, No es se le ve el alma. ves el ojo, los ojos y está vacío, ¿no? No hay Y como nada. todas esas cosas. Y que en parte también por eso, no solo lo de Kills, sino también, no solo Halloween Ends, sino también Halloween Kills y también las de Rob Zombie, que obviamente Ay, son mete el buenísimas. flashback para mostrarte cómo Claro, era Michael cómo Myers es de el niño. contexto. Y es como, pues, a ver, ¿por qué me estás humanizando a mi monstruo? Yo necesito un monstruo. Ajá, yo necesito a Entonces- alguien sin alma que solo vaya y asesine porque sí y ya. O sea, eso es lo que necesita, que haya alguien que lo haga, que no sea culpa de la sociedad, que no sea culpa del sistema, que no sea culpa de que no había oportunidades, de la familia, de la violencia. Eso no tiene nada que ver, que es porque él nació sin alma, ¿no? O sea, creo que eso es lo que la gente quería ver. Porque claro, es un slasher, pero me gustó muchísimo que la película te tratara de dar esa crítica. Claro. ¿Tú qué opinas? Muy buenos puntos de vista, totalmente. Aquí, digo, a mí me encanta Halloween. Siempre me ha gustado la saga. Digo, vi las primeritas, a lo mejor hay una que otra que a lo mejor no vi. De Es las que son un chorro. 13, 14 que existen. Pero esta última que mencionas, que es Halloween Ends, siento que le dieron un buen final, precisamente a esta trilogía, que es Halloween, Halloween Kills y Halloween Ends. Pero no sé, mi punto de vista o mi perspectiva es que siento que la misma fórmula llega a cansar un poquito. También Y eso influye. precisamente- Ujú. ajá. Y precisamente por eso yo creo que es lo que la gente ahorita está esperando, ¿no? Algo nuevo, algo que te saque de lo clásico. ¿Por qué? Tenemos clásicos como es Scream. Y volvemos a la misma fórmula. Terminan con el malo y luego sale otro. Y luego terminan con ese y sale otro. ¿Por qué? Porque quieren volver a sacar al mismo personaje. Terminan, por ejemplo, la de Friday, Viernes 13 o Friday the 3rd. Entonces, volvemos a lo mismo. Termina y sale otro. Termina y sale otro. Siento que esa fórmula repetitiva, y más en el género, en esta saga grandísima que es Halloween, y no lo específicamente de las últimas tres, pero al menos de la saga completa, se repite lo mismo, ¿no? Terminan, sale otro. Terminan, sale otro. Entonces yo creo que esa parte de que se vuelve un poco monótono, y creo que por eso dándole ese final a una saga tan buena y tan joya, creo que a mucha gente no le agradó, porque al final creo que es repetir lo mismo que ya se viene trabajando de películas parecidas. Ese es mi punto de vista, que creo yo que es lo que vuelve a que sea una película infravalorada, lo que vuelve que sea un puntaje muy bajo por este tipo de monotonía que existe últimamente, precisamente con los slashers, creo yo. Y en general con la fatiga que hay de la era de la nostalgia, ¿no? Creo que también influye un poco que la gente está cansada de que los estudios te quieran seguir vendiendo la misma historia una y otra vez, y que creo que eso generó una expectativa hacia estas películas. Y no sé, quizás un poco se entrelaza eso con... Me estás vendiendo mi querido Michael Myers y luego aparte de que le sigues exprimiendo, me lo haces diferente a lo que estoy acostumbrado. Creo que eso también tuvo que ver con que no fuera tan bien recibida. Puede ser. Bueno, es que yo la defiendo a capa y espada, pero ¿a qué te refieres con que sea la misma fórmula? O sea, ¿o qué era lo que... Bueno, tú mencionabas antes de que grabáramos de que a lo mejor a ti no te gustó tanto como el final. O sea, ¿tú qué esperabas? Pues bueno, obviamente con el puro título antes de que saliera la película, pues bueno, uno estaba consciente de que ya iba a terminar Halloween, ¿no? Creo yo lo que esperaba, a lo mejor se le hubiera dado otro final, no solamente en donde termina era la hermana, sí, ¿no? La hermana, con él, lo empuja y todo, pero no sé, como que siento que dejó un poquito a la perspectiva de que a lo mejor puede seguir, puede no seguir, o puede a lo mejor salir otra saga, pero yo entiendo que a lo mejor esta sí termina en esa historia, o sea, sí termina la historia ahí. Pero siento que le hubieran dado otro punto de vista más que la misma fórmula que ya se le ha dado a las anteriores, creo yo. O sea, es muy buena, pero ese es mi punto de vista.
Pero, ¿a qué fórmula te refieres? La fórmula que te comento es, se termina con el asesino, se termina con el slasher, y luego sale otra película donde de alguna manera sobrevive, y luego vuelve a salir la misma historia, hace su relajo este asesino, y luego vuelven a hacer, de que lo terminan, lo tratan de, o de encarcelar, o de terminar, como tú lo quieras. Y no solamente hablo de Halloween, hablo también de los otros tipos de slashers que hay. Entonces yo creo que se vuelve un poco monótono, esa es la fórmula a que me refiero. Sí, sí, sí. O sea, pero siento que aquí no sé si sea como esto de la misma fórmula porque, claro, o sea, en Halloween 1, 2, 3, 4, 5 y así nos vamos en todas, pues obviamente era como, tiene que seguir reviviendo Michael Myers y aunque se quemara, pues de alguna manera logró escapar y entonces sigue vivo, ¿no? Y por eso ahora ya está quemado. Y luego en esta, aunque lo pasara eso, logró salir. Pero aquí se supone que sí te están dando que ya va a terminar. Entonces, hasta ahorita, pues ha terminado, ¿no? Pero me refiero a que la película como tal, la última, no fue tan bien recibida. O sea, a la gente no le gustó el final de Michael Myers. A la gente no le gustó cómo cerró la franquicia, cómo cerró Halloween. Porque es como este cierre de el Michael Myers, el cierre de Laurie Strode, el cierre de esta historia. O sea, eso es a lo que yo me refería, como la gente no recibió bien ese final, no sé qué era entonces como a lo mejor lo que esperaba más la gente de cómo terminara, si a que si reviviera y entonces esperaran, quedara como esa pausa de, no sé, como un poco ambiguo de puede que reviva o puede que no haya quedado completamente muerto y está en una conciencia, no sé, como algo muy paranormal y que entonces puede su alma migrar a la de otro ser, no sé, porque te dan a entender de ahí ya terminó. Y la gente, si se supone que ya no quiere ver Michael Myers, más Halloween, más Michael Myers, entonces ¿por qué recibir tan mal en que ya haya acabado? Sepa. O sea, está bien. Yo creo, o sea, yo digo que está bien. A lo mejor, como bien dices, yo creo que como ha habido tantas y ahorita sí se le dio este final al menos de la última trilogía, yo creo que la expectativa era, pues a lo mejor dejar vivo, yo creo que la saga, ¿no? Que estoy casi seguro que puede haber una saga posterior, otra, digo, ahorita con el tema de, digo, ya ha sucedido antes, ¿no? Con Viernes 13 y Freddy Krueger, que llega a un punto donde se encuentran. Posiblemente exista algo donde lleguen a toparse con otro villano, con otro tipo de asesino, otro slasher, pero digo, no lo sé. A lo mejor es, yo creo que sí, deja esa expectativa de decir, bueno, ¿y ahora qué va a suceder con Halloween, no? De aquí en adelante. Porque esta Halloween Ends salió hace 2 años, 3 años, Sí, más o menos. más o menos. Entonces, digo, ha habido unas pausas entre cada una de las películas, pero puede que haya una más adelante. Veremos. Sí, que es esta clase de franquicia que es... Siempre puede haber algo más. Siempre puede haber un reboot. Siempre puede haber... Sí, Lo han intentado darle por todos lados y hay tantas versiones de Michael Myers que se pueden hacer un montón de cosas, pero veremos qué hacen. Yo quedé muy satisfecho con este final. Lo único que espero es que se esperen un ratito. No dudo que lo van a volver a sacar, pero pues que pase un ratito. Pero bueno. sí. Bueno, vas con tu peli. Yo de infravalorada me vine más a actual y que creo que está tan infravalorada, una porque no se vio, no mucha gente la vio, y otra quien la vio la odió, entonces va por todos lados. Creo que sí, es la película de Presencia, que ya la llegamos a discutir en este podcast, pero yo la quería volver a traer a colación porque a mí me gusta mucho hablar de Presencia y que aparte creo que siempre hay puntos encontrados y que también a su vez refleja un poco de mi perspectiva y mi estilo de acercarme al terror. Creo que para quien no esté familiarizado, a grandes rasgos, Presencia es una película cuya novedad, cuyo principal característica fue que estaba grabada en su totalidad desde la perspectiva del fantasma, es decir, es una casa embrujada a la que llega
una familia nueva y resulta que hay un fantasma en esta casa, ¿no? Entonces el fantasma ve cómo llega la familia y va viendo las interacciones y es un poco como si fuera un found footage en el que está una cámara viendo a la familia en ciertos momentos específicos, pero no es una cámara, sino que es el fantasma. Y es una película que creo yo que sufrió mucho, fue víctima de su propio marketing, lo cual es muy desafortunado. Creo que es muy triste que en esta era ya cada vez más las películas son sumamente dependientes de la campaña de marketing que se hace atrás de ellas y que en ese intento de monetizar y de que vaya mucha gente a verla, a veces los trailers prometen cosas que no deberían de prometer. Creo que pasa seguido y que le pasó mucho a Presencia porque su campaña fue la película más aterradora, no sé qué, y típico que algún hijo de vecino hace una review en una revista en Estados Unidos y dice una frase potente y ya la ponen 5 estrellas en el tráiler, ¿no? Y entonces como que eso generó una expectativa que realmente no era, porque para mí Presencia no es una película de terror al uso, no es una película a la que vayas para sentir miedo, no es una película a la que vayas por jump scares o a la que vayas para sentir como esta sensación de perturbación. Finalmente creo que más bien es utilizar el recurso de lo paranormal para contar una historia que no deja de ser interesante, que tiene un plot twist al final que no necesariamente quiero spoiler en este episodio para que vayan a verla y si... sobre todo por eso, porque creo que de la lista quizás es la que más probable es que la gente no haya visto. Entonces... Pues yo digo que la puedes spoiler porque... No. Pues ya fue hace muchos años. No le hace, pues precisamente por eso, porque mucha gente no la ha visto. Pero yo creo que a lo mejor si dices de qué trata, tal vez Pero ya dije de qué trata. O sea, pero como del final, a lo mejor la gente se anima o no a verla. No. Yo quiero que dijéramos el final porque creo que es parte ¿Te quieres del debate. quejar del final? Sí, porque es parte de lo que me quiero quejar, de lo que yo pienso que es una película que, pues, para nada me gusta. Bueno, voy a... Haciendo una pausa antes de que empezáramos este episodio, me spoilearon una película. No se me quitaron las ganas, pero entiendo el punto de David y entiendo el punto de Caro, pero sí genera una expectativa de dices, bueno, ok, la vamos a ver, ¿no? Para ver de qué consiste. Pero es un punto válido. También David dice, bueno, no quiero spoiler el final porque dices, bueno, pues ya me lo contaron todo, ¿no? Pero que lo vayan a ver, ¿Tú no la has visto? ¿No te acuerdas? Yo no he visto The Presence. ¿No quieres que te la spoile? ¿No? No, tú dime, si no, no la spoileo. Ponemos la alerta de spoilers. Entonces, tú si quieres hablar mucho del final, ¿te parece o sea, que yo es...? nada más me iba a mencionar, o sea, de por qué creo que no me gustó para nada la película, porque yo sí estoy muy en contra de esa, o sea, de todo lo que pasó en la película. Bueno. No hubo ni una sola cosa que me gustara. Creo que se puede hablar en términos generales, no necesariamente tenemos que hablar del final, porque entiendo que mucho de tu queja es que quizás fue lenta, que quizás fue... aburrida. Ajá, como las piezas muy por sin ningún rumbo, que quizás el final te pareció apresurado, te pareció... sin nada que ver. Creo que quisieron hacer como el típico... así como de... no lo veías venir, no te lo esperabas. O algo así, y que fue así como de... O sea, en lugar de que tú terminaras siendo algo sorpresivo, creo que solo terminó arruinando más la experiencia de la película. ¿Pero desde dónde? Porque creo que ahí es donde está mi punto central y porque yo defiendo mucho esta película. Creo que, como decía hace rato, lo que le afectó mucho es la expectativa. Creo que las personas esperaban otra cosa de la película y la decepción viene de esa expectativa. Sí, o sea, claro que sí viene mucha decepción por la expectativa. O sea, ya he tenido muy malas experiencias con esta onda de que en el tráiler pongan la película del año, lo que esperas ver en el año, esto es cine, lo que todos los directores deberían de estar haciendo, lo mejor que ha hecho la directora y miles y miles de cosas. La actuación de tal persona es sublime y que ves la película y nada que ver. Emilia Pérez. Y muchas otras. Sí.
¿no? Así como, bueno, ya ahorita no vamos a hablar de todas esas. Pero el punto es que, claro que sí genera cierta expectativa, porque hasta te ponían como de, da un giro completo a esta onda de la casa embrujada, y que ni siquiera una casa embrujada, y luego que todo visto desde la perspectiva del fantasma, y no sé, o sea, te quisieron vender tantas cosas que dices, bueno, o sea, la ves. Pero más allá de eso, o sea, siento yo que aunque no hubiera visto el tráiler, no me hubiera gustado. O sea, hubiera terminado siendo lo mismo porque Sí. no generó nada. O sea, creo que te van contando una cosa y luego otra y luego otra y luego otra y no termina pasando nada. O sea, es como si durante la película te quisieran generar una expectativa o como que te quisieran generar como irte subiendo la tensión, ¿no? La adrenalina, el interés en que quién es y qué va a pasar y se irá a morir la hermana y el hermano era el que le pasó algo y le hicieron algo a la hermana para que al final terminara siendo un final que la verdad, o sea, se me hizo demasiado X. O sea, no quieres decir nada, tú no quieres decir nada del final, pero la verdad fue como muy sacado de la manga en ese rato, como de, ¿qué metemos en el final? Ay, pues que No, pase esto. Y, o sea, no. se vio de una aparte la actuación se vio como muy, ay, no, no tenía nada que ver durante lo que estaba pasando, como en la escena. No, no, no. O sea, creo que, y para que luego al final dijeran, como, esta es la revelación. Y todavía terminó siendo como más fuera de todo lo que ya te venían diciendo. La verdad es que no, 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 no. Más allá del tráiler. No, y entiendo tu punto, digo, no, yo no soy como la policía del gusto y decirte te tiene que gustar o está mal porque no te guste, no, para nada, y entiendo perfectamente que a lo mejor no es el tipo de película que tú esperabas o que querías ver. Más allá del tráiler, creo que a lo que iba yo es un poco que quizás los elementos que esta película introduce no son los elementos típicos del terror, y entonces cuando la encuadras en el concepto de terror, que de hecho quizás hasta yo estoy pecando un poco al incluirla en esta lista, porque cuando la encuadras en el concepto del terror sí está muy fuera de lugar en cuanto a que, como decías, es lenta, lo cual no es normal en las películas de terror. Siempre suele haber un cierto grado de tensión continuo a lo largo de la película. Es una película más lenta, es una película más íntima en la que hay como escenas muy más rozando la parte como emotiva que la parte de terror. Y que es un giro argumental al final que quizás se mete con tropos que en otro contexto, en el contexto del terror no son tan afines y tan comunes, y que creo que eso influyó también. Y a mí al final de cuentas creo que justo lo que me gusta de la película fue un poco esa experiencia de ir con cierto tipo de expectativas y que la película me fuera sorprendiendo y fuera siendo algo distinto a lo que había visto antes. Y no con esto quiero decir, entre más distinta y más random la película y menos me la espere, pues eso es una buena película. A final de cuentas creo que también tiene que haber sentido, coherencia narrativa y demás. Estoy de acuerdo que quizás las actuaciones no fueron las mejores, pero creo que finalmente mi punto es, no es la mejor película de todos los tiempos para nada. Creo que más bien recibió más hate del que merecía y que mucha gente la vio desde una perspectiva y la llevó a odiarla con más saña de la que quizás merecía, porque finalmente es como, está bien, no te gusta, no es tu tipo de película, pero creo que, como decía, tanto el tráiler como este encuadre del terror y demás llevó a que muchas personas la odiaran más de lo que merecía. Y no sé, creo que para mí vale la pena, para mí es una película que me mantuvo entretenido, que me pareció interesante como esta idea, un poco como lo que hicieron después con Good Boy, que es como una perspectiva diferente, una manera distinta de abordar como tus clásicos tropos de la casa embrujada y demás, y que para mí funcionan, para mí son interesantes y no deja de ser pasar un buen rato. Y para mí creo que quizás sí el final tiene elementos que pueden parecer sacados de la manga, pero que finalmente
son coherentes con la narrativa y que para mí yo perdono muchos de esos obstáculos porque al menos a mí el impacto emocional sí fue efectivo. El final fue coherente, me sorprendió y entiendo que a lo mejor en frío puedes decir, no tuvo tanto sentido esto o aquello, pero son cosas que para otras películas se les perdona y yo para esta también se lo perdono, entonces... ¿Cómo a qué cosas emocionales te refieres? ¿Y por qué dices que, o sea, recibió más saña, odio del que merecía? O sea, ¿en qué? ¿O por qué crees que sí lo merecía? O sea, que no lo merecía, o en qué la gente está diciendo, como yo, que digo, es que pues no me gusta por todo esto, o sea, ¿en qué crees que entonces las personas lo estamos, pues no sé, como juzgando No, mucho y o no perdonando? yo no estoy ¿Qué jugando. O sea, ¿qué crees que le deberíamos de perdonar? No, nadie debe hacer nada. Yo, al final de cuentas, no voy a juzgar yo a quien no le gustó. Creo que finalmente entiendo perfectamente la respuesta. Entiendo perfectamente que las personas hayan reaccionado de esa manera. Solamente creo que lo que decía hace rato, no le favoreció el encuadre y la expectativa. Creo que fue muy distinta. Y he llegado a escuchar muchas personas que salieron igual que yo, gratamente sorprendidas. Pero creo que no fue la reacción común. Creo que muchas personas salieron con un sentimiento de decepción, sobre todo alrededor de la película, y que es lo que siempre hablo aquí en el podcast, ¿no? Como con el tema de las expectativas. Pero bueno, sí. Digo, nada más, igual para mi última opinión, yo no he visto otra, bueno, lo comentaba, no he visto esta película, por lo que comenta ahorita David de la película. Se escucha interesante, digo, no hablo desde mi punto de vista, no desde un punto de vista donde ya la haya visto y puedo opinar al 100%, pero algo que sí es un factor realmente es que los trailers muchas de las veces llegan, últimamente ves un tráiler y parece que te están juntando por partecitas de la película, entonces te genera una expectativa, tú la vas a ver y ya vas con una expectativa. Entonces mucha gente últimamente, y no digo no solamente yo, o a lo mejor muchas personas, prefieren no ver trailers para no spoilearse y ir frescos, por así decirlo entre comillas, a ver una película de este tipo de género, ¿no? Y ahora, así como lo comentas que va lenta, vuelvo a lo mismo. Actualmente el terror ha evolucionado a lo largo de los años y creo que este tipo de terror, no, como bien lo decía, no sé si se puede englobar dentro del terror, pero ese tipo de terror donde te genera un plot twist al final puede llegar a ser sorprendente o muy llamativo o muy decepcionante, como hace rato lo mencionaba Caro. Entonces, creo que ahí es donde puede partirse de de los dos lados, ¿no? Pero, pues bueno, la voy a ver y les platicaré después. Va. Sí, me da curiosidad si te va a gustar o no te va a gustar, porque creo que a veces tienes gustos más parecidos, no sé, como a los de David, pero a veces como a los míos, entonces no sé de qué lado vas a estar. Y es cierto lo de los trailers, creo que después podría ser un tema interesante de discusión el tema de los trailers, porque no sé, o sea, creo que hay trailers muy bien hechos, o sea, creo que hay trailers que dices, wow, con este trailer que, A no veces sé. hay trailers mejores que la película. Ajá, y hay como esa de Deliver Us, ¿no? O sea, el tráiler me vendió la película y fui a ver la película y dije, ¿por qué mejor no se quedaron con el tráiler? O sea, La la hubieran hecho verdad. corto y ya. Ajá, definitivamente. O sea, el tráiler solo era lo que la persona se había imaginado, soñó en algún momento y ya, y pedacitos de esos sueños. O sea, o como el de Barbie. O sea, el de Barbie fue un tráiler excelente, porque no sabías de qué iba a tratar, pero solo te pasaban pequeñas escenas y te generaba esa expectativa de qué va a tratar la película. Exactamente. Y la película fue una gran sorpresa. Entonces, yo creo que fue un muy buen tráiler. Pero bueno, ese será tema para otro episodio. Creo que ya podemos ahora sí pasar a las películas sobrevaloradas, que creo que es donde hay más interés, más pique. No sé por dónde empezar porque Uy, sí. aquí va a haber debate en algunas de estas. Entonces, Yo creo no que es podríamos empezar con la tuya, ¿no? que Porque quizás es la menos, ¿no? ajá, porque sí es una película que está como en muchas, yo la he visto en muchísimas listas, como de las películas que tienes que ver, las películas que necesitas ver para este Halloween, las películas, o sea, como que en todas las listas está, pero no creo que sea una película como, no sé, que haya dado muchísimo de qué hablar o algo, y creo que las otras dos que están
sí generan un poquito más de Sí, debate, creo. quizás, y creo que es eso, finalmente, porque probablemente habrá mucha gente que escuche el podcast y que diga, no, pues ni siquiera la topo, ¿no? Porque no es tampoco la película más popular del mundo. Creo que es muy de nicho, creo que hay mucha gente que dentro de la comunidad del terror siempre la mete ahí, ¿no? En sus tops, en su most watch, en ese tipo de listas, ¿no? Pero que creo que eso me generó a mí mucha expectativa y aquí quizás fui víctima precisamente de eso también, porque veía mucho el hype que había alrededor y la gente que decía, no, sí, tienes que verla, es como un clásico que tiene que estar en tu lista y demás. Es la película de It Follows. No sé cómo la tradujeron al español. Creo que fue ¿Te sigue? No estoy seguro. Pero esta película, protagonizada por Maika Monroe, una de sus primeras películas en el género del terror, tiene una premisa muy sencilla y prometedora incluso. Creo que también por eso entras a la película y creo que le pusieron Está detrás de ti. Interesante. Es una película que tiene una premisa sencilla y que tiene también a cierto nivel de interés. ¿Tú ya la viste? ¿No? No, yo no, esto no lo he visto. Okay. Curiosamente, la selección de David no la he visto. Pero bueno, ya me llevo una tarea. Ok. Sí, vamos. No, tampoco es una película que tenga demasiados spoilers, creo. Y creo que hablando nada más en términos generales de la premisa, podemos entrar a los puntos centrales que yo quería tocar. Es una película que se trata de una chica que tiene relaciones con su novio, que es más, pues parece que más como que andan quedando, ¿no? Y luego resulta que él buscó acostarse con ella para poder pasarle una maldición que él traía, que resulta que esta maldición básicamente es que a una persona así de la nada te va siguiendo. Pero esta persona no es alguien en específico, puede aparecer con el rostro de un familiar, con el rostro de alguien que nunca en tu vida has visto, así, pero tú lo sientes, ¿no? Y ves que esa persona te va siguiendo. Entonces aparece así de la nada y si te atrapa te mata. Entonces, pues le pasa esta maldición y pues la película es ver un poco cómo ella va huyendo, va resolviendo, va entendiendo cómo funciona la maldición y demás, ¿no? Y es una premisa que fue muy efectiva en su momento, que fue muy popular, pero que a mí, final de cuentas, creo que me decepcionó la ejecución. Y como decía hace rato, desafortunadamente creo que aquí para mí sí pesó que la hypearon de más y que yo ya venía con la... con el contexto de haber visto previamente las de Sonríe, que para mí es una premisa muy similar a ambas películas, pero que Sonríe está ejecutada de mejor manera y que los simbolismos y las temáticas son más claros, más sutiles en algunos momentos incluso, pero mucho mejor definidos, delimitados y con una clara metáfora del sufrimiento psicológico que está detrás, ¿no? Porque finalmente a mí me gusta mucho este tipo de películas en las que la representación, la maldición, el demonio, lo que sea, tienen un trasfondo psicológico y están hablándote de trauma, están hablándote de cuestiones que las personas en el día a día sufrimos más allá de maldiciones y demás, y que sirve este medio del terror como para darles una forma física, ¿no? Entonces, a mí en lo personal me gusta mucho más cómo lo ejecuta en Sonríe que lo que se acaba ejecutando en It Follows, porque no queda del todo claro hacia dónde va. Por un momento pareciera que es como una representación del trauma del abuso sexual, pero luego como la manera en la que presentan las reglas de cómo te deshaces, cómo lo pasas, la manera en la que se acaba resolviendo al final la situación, no sé, creo que la temática no cierra, creo que intenta darte un mensaje más profundo de lo que al finalmente logra. Creo que la película tampoco está... Finalmente es una película pues más cercana a la serie B, no tiene muchísimo presupuesto. Entonces tampoco creo que haya sido muy bien actuada. Creo que Maika Monroe lo hace mucho mejor después en otras películas que lo que hace en esa película.
no sé, no terminé de hacer clic. Creo que sí me influyó mucho que hubiera visto buenas películas con ese mismo tipo de giro antes de haber visto It Follows. Sí, claro, sobre todo porque esa película fue antes de Sonríe. O Sí, sea, claro, salió antes, pero yo sí. no la había visto. Ajá, pero a mí me suena más a que Sonríe se inspiró en esta película. Ujú. O sea, y que obviamente Sonríe toma como, pues sí, un poquito esta inspiración de It Follows y la mejora y obviamente con muchísimo más presupuesto Ujú. y con mejores, a lo mejor, actrices, actores, dirección, fotografía, todo lo que tú quieras y obviamente hace una película pues a lo mejor con más cosas que lo que pudieron hacer con It Follows. Al igual, a mí también me sonaba un poquito después de que la vi. Bueno, después vi Leviticus, ¿no? O sea, la vi reciente. Levíticos es mucho mejor que It Ajá, Follows y toca los mismos temas recientemente, incluso. pero también siento que son los mismos temas, como esa parte de que se te aparece alguien, a quien ya viste, o sea, todo eso, ¿no? Pero obviamente porque son como un poquito esa inspiración desde esta. Yo también considero que está como muy sobrevalorada pues porque también la vi como que se me hizo pues está bien, pero no sé, o sea, no me causó mucho. No sé también si sea por el momento en que la vimos, o sea, porque creo que ya la vimos mucho después y creo que la gente la tiene valorada como desde la época en la que la vieron, el momento en que la vieron. Sí. Y verla ya ahorita como que sí se siente diferente. También la sentía un poco como en esta inspiración también como tipo la del aro, ¿no? O sea, de que ves bueno, o sea, pones ¿cómo se llama? El VHS, como el cassette, y te sale la película, empiezas a ver las cosas y entonces ya se te pasa a ti. Pero si vas y o sea, si lo tiene después otra persona, ahora se le pasa a esa persona, ¿no? Y luego a otra. Como que creo que va mucho como con esa onda de contagiarte una maldición o contagiarte algo que va a acabar con tu vida tarde que temprano. También creo que habíamos visto una película también parecida, ¿no? Pero que era por internet, que si leías... Fue una nueva del aro, Ajá, ¿no? que si lo leías en internet una historia, te quedabas con una maldición y entonces te ibas a morir. Y que si leías, no sé, también no sé, como que ha habido muchas películas como con esa temática y creo que verla en este momento a lo mejor no funcionó tanto. Porque al final de cuentas yo lo que entiendo es que muchas personas les pareció muy efectiva por esta noción de no manches, vas en la calle y de repente alguien se te queda viendo y resulta que es un demonio que te va persiguiendo. Entonces como esta parte, incluso después lo hacen mucho con Sonríe, ¿no? Que hasta parte de su campaña de marketing, sobre todo de la 2, era gente que salía, no sé, en un partido de béisbol y los acercaba a la cámara y estaban sonriendo y como toda esta onda de que pues así en plena calle nomás de repente esta sensación de que alguien te está siguiendo y es algo siniestro. Como que en su momento fue efectiva y a la gente le gustó, pero te digo, por eso mismo siento que ves las escenas de esta película en las que dices, no manches, ahí está lo que lo va siguiendo y para mí no terminan por ser igual de efectivas. Creo que quizás entiendo el punto, justo lo que decías, ¿no? De que probablemente esta película fue inspiración para estas otras que lo lograron mejor y ejecutaron mejor los temas, pero... pues como que esa parte de ser pionero para mí no termina de ser suficiente para mantenerla en un pedestal alto. Porque tampoco es como que sea una película así de, no manches, la peor película que he visto. No, o sea, está bien, pero creo que justo eso para mí está bien a secas.